¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil que inicie con nosotros la segunda semana del 2025. Tratamos de proporcionarle información útil, información documentada que nos permita ver con mayor claridad los asuntos públicos. Y un asunto público importantísimo que tendremos que ver en el 2025 es la reforma electoral. Esa reforma electoral que pretende racionalizar el gasto del gobierno, tanto en los organismos electorales federales y estatales, como en el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas cada 3 años. Sobre ese tema, pero en particular sobre una de las iniciativas pendientes que envió López Obrador, hablaré con ustedes hoy en puntos y comas. La disminución del 50% en el costo de operaciones del Poder Legislativo se lograría si finalmente en los próximos meses la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reactiva la iniciativa que en febrero del 2024 envió a la Cámara de Diputados el entonces primer mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, que propone desaparecer la figura de los legisladores de representación proporcional. Más de 17,000 millones de pesos es lo que le costará a los contribuyentes el sostenimiento de las operaciones del Congreso de la Unión en el 2025, que conforman la Cámara de Diputados, que tiene 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y también integrado el Congreso por la Cámara de Senadores, que tiene 128 representantes populares, de los cuales 64 son de representación proporcional. La desaparición de los 200 diputados de representación proporcional y de 64 senadores, 32 de primera minoría y 32 de una lista nacional plurinominal, es lo que propone la iniciativa de reforma constitucional que el entonces presidente López Obrador envió el 5 de febrero del 2024 al Congreso de la Unión, con lo que terminaría el impúdico reparto de cargos políticos que las dirigencias de los partidos políticos llevan a cabo en favor de sus socios, cómplices, amigos o parientes. Quedarían, por lo tanto, solo 300 diputados federales y 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa, con el voto directo de los ciudadanos. Vemos en la diapositiva número 4 el comparativo del presupuesto que ejercerá el Poder Legislativo en el 2025 en relación con el que gastó durante el 2024. Vemos que en conjunto el Poder Legislativo le costará a los mexicanos 17,529 millones de pesos, pesos más, pesos menos. 17,529 millones de pesos, lo que representa un incremento presupuestal de 4,58%. Pero pongan ustedes atención en este detalle que les voy a mencionar. En el segundo renglón vemos el presupuesto de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tendrá un incremento del 2,99%. En términos absolutos, 148,635,011 pesos. Pero cuando vemos el siguiente renglón que corresponde a la Cámara de Diputados, vemos que el incremento para la Cámara de Diputados es del 6,89%, 619 millones más. Ustedes recordarán que hace algunas semanas hubo un encontronazo, un diferendo en el mes de diciembre, hubo una diferencia muy marcada y una disputa muy fuerte entre el coordinador de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández, y el coordinador de la Cámara de Diputados Federal por Morena, Ricardo Monreal Ávila. ¿Por qué este diferendo? Porque ustedes ven ahí que la Cámara de Diputados es la responsable de auditar el gasto público federal a través de un órgano auxiliar que se llama Auditoría Superior de la Federación, que en este caso tendrá un presupuesto de 2,822 millones, prácticamente el mismo que tuvo en el 2024. Pero como la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad constitucional de aprobar el presupuesto,
Adán Augusto López estaba muy enojado y debe de seguir muy enojado con Ricardo Monreal, porque en tanto que Ricardo Monreal, que ahora coordina la Cámara de Diputados, le dio solamente un incremento a la Cámara de Senadores de 2,99 y él, que coordina en este momento la Cámara de Diputados, pues se despachó con un incremento del 6,89%. Y ustedes recordarán que la acusación que hizo Adán Augusto López a Ricardo Monreal Ávila fue en el sentido de que Ricardo Monreal, que los 6 años anteriores fue el coordinador del Senado, hizo un manejo desasiado, por lo menos desasiado, del presupuesto de la Cámara de Senadores. Esta acusación, este enojo de Adán Augusto López, se entiende cuando vemos en la tabla que está en pantalla el incremento que el Congreso, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó para los senadores, con un incremento de apenas el 2,99%, y que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, que son mayoría en la Cámara, simplemente se despachó con un incremento del 6,89%. Es decir, le jugó rudo Ricardo Monreal Ávila a Adán Augusto López con la aprobación del presupuesto y se llevó la tajada mayor. Este dato es un dato simplemente que ilustra cómo en un momento determinado se dan estas diferencias entre los políticos, porque siempre hay alguien como Ricardo Monreal que trata de sacar ventaja incluso sobre sus propios compañeros de Morena, como lo vemos aquí en estos números que presupuestalmente muestran que Ricardo Monreal Ávila, como coordinador de los diputados, se despachó con la cuchara grande y le dio una pizcachita así pequeña al presupuesto de la Cámara de Senadores que coordina Adán Augusto López Hernández. Vamos adelante. Se argumenta en la iniciativa de López Obrador que la crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. En México, desde hace décadas, se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente la legitimidad de los diputados y senadores plurinominales. De origen, los diputados de partido y después diputados plurinominales fueron considerados para dar espacios en el Congreso a las fuerzas opositoras al gobierno, en particular a las de izquierda, que durante la década de los años 70, optaron por la vía armada para combatir a un régimen autoritario y antidemocrático. La presencia de los legisladores plurinominales enriqueció al Congreso durante los primeros años. Después, esas posiciones se convirtieron en botín de las camarillas que controlan los partidos políticos y en la actualidad ya no cumplen un propósito sano. La iniciativa de López Obrador sería letal para los partidos de oposición, en particular los tradicionales PAN y PRI, que inmersos en una profunda crisis de representatividad, quedarían reducidos a fracciones parlamentarias que sumarían, en su mejor escenario, alrededor del 14% de la Cámara de Diputados y menos del 10% en la Cámara de Senadores, si tomamos como referencia los resultados de los comicios más recientes realizados el domingo 2 de junio del 2024. Luego de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, en los cuales Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde arrollaron a sus rivales de la coalición Fuerza y Corazón por México, quedó claro que los únicos territorios de reserva para la oposición, pero en particular para el PAN, están ubicados en la región del Bajío, e incluye a los estados de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, aunque en esta última entidad, en Guanajuato, que el partido albiazul gobierna desde hace 34 años, el PAN perdió mucho terreno en los recientes comicios por las diputaciones federales de mayoría relativa. Aguascalientes es la única de las 32 entidades del país en donde la coalición PAN-PRI-PRD ganó todas las diputaciones federales que se disputaron en junio, aunque fueron poquitas. Todas las de Aguascalientes
3 de 3 que estuvieron en juego. Y vemos en la diapositiva número 9 cuántas diputaciones de mayoría relativa ganaron los partidos políticos en los comicios del 2 de junio del 2024. Solo las de mayoría relativa. Y vea usted, el PAN ganó 31 diputaciones de mayoría relativa para el 10.33%. En tanto que el PRI ganó 10 para el 3.33%. Y el Partido de la Revolución Democrática solamente ganó una en todo el país para el 0.33%. Vea el contraste con Morena, que Morena ganó 182 diputaciones de mayoría relativa para un 60.66%. El Partido del Trabajo ganó 34 de mayoría para 11.33%. Y el Partido Verde Ecologista de México ganó 40 diputaciones de mayoría relativa para un 13.33%. En síntesis, si en el país se contendiera solo por diputados de mayoría relativa, por diputados federales de mayoría relativa, y tomáramos como referencia los comicios del 2 de junio del 2024, veríamos que Morena, PT y Partido Verde, con 256 diputaciones de mayoría, tendrían el 85.33% de la Cámara de Diputados. Y PAN, PRI y PRD juntos, aunque el PRD ya desapareció, PAN, PRI y PRD apenas alcanzaron 42 diputaciones de mayoría que representan el 14% de los 300 distritos electorales que estuvieron en juego el pasado junio. Y vemos en la diapositiva número 10 cuáles fueron los 8 estados del país, solamente 8 estados de la República, donde la oposición ganó más de un diputado. Pero no fueron tampoco muchos, ¿eh? Por ejemplo, en Coahuila, donde se contendió por 8 diputaciones, la coalición PAN-PRI-PRD ganó 3, pero los 5 restantes los ganó la coalición morenista. Solo en Aguascalientes, como le decíamos hace un momento, la coalición PAN-PRI-PRD ganó 2 de mayoría y el PAN por separado ganó una de mayoría para llevarse las 3 diputaciones en esa entidad. Pero hay casos como, por ejemplo, Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano, que la coalición morenista ganó 7 diputados federales y la coalición panista otros 7. Hay casos como el caso de Jalisco, que es un caso muy singular, donde Morena, PT y Partido Verde ganaron 14 diputaciones federales de mayoría y Morena por separado una para que la coalición oficialista ganara 15 de 20 diputaciones federales. PAN, PRI, PRD ganaron 4 y el partido de casa, en este caso Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco, apenas ganó una de 20 diputaciones de mayoría relativa en el estado de Jalisco. Las regiones noroeste, sur y sureste de México son territorios totalmente perdidos para la oposición representada por la coalición Fuerza y Corazón por México. En los 17 estados que integran PAN, PRI, PRD, en esos 17 estados que integran estas 3 regiones, las regiones noroeste, sur y sureste de México, PAN, PRI y PRD fueron prácticamente arrollados en los pasados comicios, pues no pudieron arrebatarle un solo distrito electoral de mayoría relativa a la coalición oficialista de Morena, PT y Partido Verde. Y vemos en la diapositiva número 12 el mapa. Vea usted el mapa. Lo que aparece en un color como rosa, un color rosa, son todos los estados que ganó Morena en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y todos los estados que están marcados con un color rojo más intenso son los que Morena ganó de manera individual. Es decir, Morena, Morena ganó de manera individual, ganó junto con sus aliados, ganaron 17 estados donde la oposición prácticamente no tuvo nada que hacer. Y vea usted las manchitas azules, que son los estados en donde la coalición del PAN, la coalición PAN-PRI-PRD obtuvo 39 diputaciones y las que están un poquito más oscura,
son los tres estados en donde el PAN de manera individual ganó diputaciones. Y vemos ahí el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, también vemos el caso de Guanajuato. Pero en general, este mapa, incluso solamente viendo los colores, nos damos cuenta de que la presencia de la coalición morenista y de Morena por separado fue aplastante en los comicios del pasado domingo 2 de junio. Y vemos en la diapositiva 13 el caso particular de Aguascalientes, que es el único estado de la República donde la coalición PAN-PRI-PRD ganó 3 de 3 distritos. PAN-PRI-PRD como coalición ganó 2 distritos y el PAN de manera individual ganó el tercer distrito en Aguascalientes. Fue el único estado de la República que la oposición logró rescatar en los pasados comicios. Como vemos aquí, fue el único donde la oposición ganó con el 51.4% y Morena, PT, Partido Verde sacaron 37.25%. También habría que recordar que de los 32 estados de la República, el único donde la oposición ganó, donde Xóchitl Gálvez ganó un solo estado de 32, fue justamente el estado de Aguascalientes. En las otras 31 entidades, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, en 31 entidades ganó Claudia Sheinbaum Pardo. Este es el caso excepcional de Aguascalientes, en el Bajío. En el estado de Nuevo León, que gobierna Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja no ganó ninguna de las 14 diputaciones federales por las que se compitió y que finalmente se repartieron por partes iguales las coaliciones encabezadas por Morena y por el PAN. Nuevo León es uno de los dos estados que gobierna Movimiento Ciudadano. Vea usted la diapositiva número 15. Aquí vemos un caso bien curioso. Toda la parte norte, la parte norte de Nuevo León quedó en manos de la coalición Morena, PT, Partido Verde. Y toda la parte sur del estado de Nuevo León quedó en manos de PAN, PRI, PRD. Y vea también los porcentajes. La coalición morenista logró el 34.63% de los votos y la coalición panista se llevó el 36.76%, una diferencia muy, muy pequeña de 1,5, 2 puntos en la contienda por las diputaciones federales en Nuevo León, que fueron 14 distritos electorales en los que se compitió. Pero llama la atención que siendo este un estado gobernado por Movimiento Ciudadano no ganó ni una diputación federal. Y las coaliciones principales, la de Morena y la del PAN, simplemente se repartieron 7 y 7 distritos cada una. Y abajo vemos las votaciones que obtuvieron todos ellos. Luego, en Jalisco es el otro estado que es gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. En Jalisco, las dimensiones del desastre para Movimiento Ciudadano lo reflejan los números. Morena y sus aliados ganaron 15 de 20 distritos electorales de mayoría relativa. La coalición PAN-PRI-PRD obtuvo 4 victorias y el Partido Naranja apenas un triunfo. Pero lo más grave fue que de los 12 distritos electorales federales que tienen cabecera en la zona metropolitana Tapatía, Morena y sus aliados ganaron 10 distritos electorales, mientras que la alianza encabezada por el PAN ganó los otros 2 distritos restantes que tienen cabecera en la zona metropolitana de Guadalajara. Vea usted la diapositiva 17. En esta diapositiva 17 vemos que si en Jalisco se hubiera competido solo por diputados de mayoría, que no hubiese la opción de que Jalisco pudiera tener diputados plurinominales, imagínese usted cómo hubiera quedado el panorama. A pesar de que en los comicios del domingo 2 de junio el partido Movimiento Ciudadano dice que ganó la gubernatura, uno no se explica cómo pudo suceder eso si en la contienda por 20 diputados federales Movimiento Ciudadano solamente ganó uno. Vea usted el piquito arriba a la derecha en el mapa. Ese distrito es el distrito 2 que tiene por cabecera Lagos de Moreno en los Altos de Jalisco. Fue el único distrito que ganó Movimiento Ciudadano, porque la coalición de Morena, PT y Partido Verde ganó 14 de 20 distritos y Morena solo ganó uno más. Ese piquito que está abajo a la izquierda
es el que corresponde al Distrito 5 con cabecera en Puerto Vallarta, que ganó Morena de manera individual, para un total de 15 de 20 distritos que se llevó la coalición oficialista. Y ve usted el mapa, y ahí en el mapa se ve con claridad cómo fue aplastante el triunfo de Morena en las diputaciones federales de Jalisco, a pesar de que oficialmente perdió la gubernatura. Y abajo ve usted las votaciones. Morena sacó 1.164.000 votos y Movimiento Ciudadano sacó 1.109.000 votos, a pesar de que solamente ganó una de 20 diputaciones en el estado. En junio pasado se disputaron en los 32 estados del país 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Es decir, las de primera minoría se acreditan a los partidos políticos que quedan en segundo lugar. Es una representación proporcional, plurinominal, que se le concede al segundo lugar en los 32 estados del país. Son 64 senadurías de mayoría relativa, dos por cada entidad del país, 32 por 2, 64. Y otras 32 que se acreditan a el partido que queda en segundo lugar en cada una de las entidades federativas, para un total de 96. Bueno, vea usted estos datos. Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvieron nada más de entrada 60 posiciones de mayoría relativa al vencer a sus rivales en 30 estados de la República, así de aplastante. De 32 estados de la República, Morena ganó las dos senadurías de mayoría relativa en 30 de 32 estados del país. Y además, Morena sumó 5 senadurías de primera minoría, es decir, 5 estados donde quedó también en segundo lugar. Incluso la coalición morenista le arrebató a la coalición encabezada por el PAN las 2 senadurías de mayoría relativa en entidades muy conservadoras como Guanajuato y Yucatán. Usted sabe que en Yucatán el PAN está gobernando desde hace 34 años. Y en Yucatán gobernaba el PAN, pero perdió la gubernatura en los comicios de junio y de paso, además de arrebatarle la gubernatura, la coalición morenista también le ganó las 2 senadurías de mayoría relativa allí en Yucatán. Además, la coalición morenista sumó 5 senadurías de primera minoría, es decir, senadurías de segundo lugar, para llegar a 65 de los escaños que se consiguen por el voto directo de los ciudadanos. Vemos enseguida en la diapositiva número 19 cómo quedó el mapa del país con respecto a los triunfos y a la disputa de las senadurías de mayoría relativa. Vea usted este mapa y vea estos números. Son 32 entidades. De 32 entidades, Morena, PT y Partido Verde ganaron de mayoría 19. Se llevaron las dos senadurías de mayoría en 19 estados. Por separado, Morena, solito, Morena por separado ganó en 10 estados. Es decir, otros 20 senadores en 10 estados. De tal manera que en total, Morena ganó en coalición o de manera independiente en 29 entidades, pero el Partido Verde, que compitió por separado en San Luis Potosí, también se llevó las 2 senadurías de mayoría relativa, de tal manera que la coalición morenista ganó en 30 de 32 entidades del país. Y en el caso del Partido Acción Nacional, la coalición encabezada por el PAN solamente logró triunfos de mayoría relativa en 2 entidades del país, en Aguascalientes y en Querétaro. Ahí vemos en el mapa, vea usted, por ejemplo, Morena solito ganó en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, ganó solo por separado las 2 senadurías de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, por supuesto en el Estado de México y en la Ciudad de México. Lo interesante aquí es lo siguiente. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 60 de 64 senadurías de mayoría relativa.
2 por cada estado del país, en 30 estados de la República, para un porcentaje de efectividad del 93.75%. Si usted se imagina, con base en estos datos, que la contienda para el Senado de la República fuera solamente por 64 senadores de mayoría relativa, ya tiene usted una idea muy clara y razonable de cómo le iría a la oposición en los comicios, en la renovación del Senado, si solamente se votara de mayoría relativa. O sea, Morena ganó 30 de 32 estados, 60 de 64 senadurías de mayoría relativa, de tal manera que la oposición, y en este caso particular el PAN, solamente tendría 4 de 64 senadores posibles, si solo se hubiese competido por las senadurías de mayoría, lo que no sucedió porque la reforma pretende justamente que la Cámara de Senadores se divida por mitad, que en la Cámara de Senadores solamente se elijan 64 senadores de mayoría, que no haya 32 senadores de primera minoría y que tampoco haya 32 senadores de representación proporcional para el total de 128. Disminuir de 128 a 64 senadores únicamente es lo que pretende la iniciativa de López Obrador, que tendría que tomar en su momento, retomar y reactivar en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La oposición, como le decíamos, solo logró arrebatarle a Morena las 4 senadurías de mayoría relativa en los muy conservadores estados de la región del Bajío, Aguascalientes y Querétaro. Además, la coalición panista sumó otras 25 senadurías de primera minoría, al quedar en segundo lugar en igual número de entidades federativas. Las 5 senadurías de segundo lugar las consiguieron Morena y sus aliados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes, en tanto que Movimiento Ciudadano solamente se llevó 2 senadurías de segundo lugar en Nuevo León y Campeche. Y lo vamos a ver en detalle. Aquí tenemos de Baja California a San Luis Potosí. Como usted puede ver, en Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León, la coalición morenista ganó las 2 senadurías de mayoría. Luego, de manera separada, de manera independiente, Morena solito ganó Baja California, ganó Sinaloa, Sonora, y el Partido Verde por separado ganó las 2 senadurías en el estado de San Luis. Vemos también en la columna de la derecha que en Nuevo León la senaduría de primera minoría, es decir, de segundo lugar, se la llevó el Partido Movimiento Ciudadano, y las otras 11 restantes las ganó la coalición PAN-PRI-PRD. En la siguiente diapositiva, la número 22, vemos lo que sucedió con los estados de Campeche, Veracruz, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo, que fueron ganados por la coalición de Morena, PT y Partido Verde, en tanto que de manera separada, individual, Morena ganó Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas. En Campeche, el Partido Movimiento Ciudadano logró su segunda senaduría de primera minoría, de segundo lugar. El Partido Verde ganó senadurías de segundo lugar en Chiapas, en Oaxaca y en Quintana Roo. Y en Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo, la coalición panista ganó las diputaciones de primera minoría, una diputación de primera minoría en cada uno de esos estados. Finalmente, vemos que Morena, como coalición con PT y Partido Verde, ganó las 2 senadurías de mayoría en Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Colima, Estado de México y Michoacán. Y vemos aquí también que las 2 senadurías de mayoría relativa de Querétaro y Aguascalientes se las llevó la coalición de PAN-PRI-PRD. Morena ganó la senaduría de segundo lugar en Querétaro y la coalición morenista ganó la senaduría de segundo lugar en Aguascalientes. Si hacemos una operación simple, concluiremos que entre senadurías de mayoría relativa y senadurías de segundo lugar, Morena y sus aliados consiguieron el 67.70% de los cargos que estuvieron en disputa. Sin embargo,
La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 60 de 64 senadurías de mayoría relativa, dos por cada estado del país en 30 estados de la República, para un porcentaje de efectividad del 93,75%. Por lo tanto, si los legisladores plurinominales desaparecieran para los próximos comicios del 2027, la presencia de diputados federales de oposición en el Congreso de la Unión sería prácticamente insignificante. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención e interés. Buenas noches y descansen.